Ya tenemos aquí en la cabina de la primera radio del Perú a un experto, un especialista en calidad educativa y además gerente general del sistema de gestión de la calidad educativa, el señor Giovanni Arias, porque con él vamos a conversar sobre el nuevo perfil del egresado. Cuando terminamos la etapa del colegio a nivel secundaria, sobre todo, es que hoy en día hay diversas competencias, sobre todo en el aspecto laboral, donde pues también el sistema educativo debería apuntar y debería tener diversas estrategias para, lógicamente, pues el egresado pueda obtener o pueda conseguir puestos de trabajo importantes, pero no solo en el aspecto académico, sino también otros ámbitos que vamos a desarrollar en esta importante entrevista. Giovanni Arias, ¿cómo está? Buenas noches. Luis, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí en tu programa. Efectivamente, estamos hablando del perfil de egreso que corresponde básicamente al recorrido del currículo nacional, ¿no? El currículo nacional tiene como su punto final a este perfil de egreso que actualmente tiene 31 competencias, ¿no? Que obviamente forma al estudiante para la vida, no claro, para la universidad. Hay que quitar un mito que los colegios no son centros preuniversitarios. El colegio te forma para que en base a ciertas competencias, juicio crítico, tú, por ejemplo, podrías ser un buen profesional, un buen deportista, un buen artista, etcétera, dependiendo qué decisión puedas tomar. Para eso los preparamos en la escuela, ¿no? Eso es muy cierto, Giovanni, y haciendo un apunte, claro, todos hemos pasado por el colegio y antes o de repente hasta el día de hoy está el sistema de memorización. Por ejemplo, también cuando hay alumnos que sobresalen en deporte, sobresalen en arte, y a veces el papá también influye un poco porque dice, oye, ¿por qué has sacado mala nota en matemática y por qué te va tan bien en arte, por ejemplo? Entonces, por ahí que estamos un poquito confundidos o no estamos direccionando bien o apuntando bien nuestras balas. Exacto, o sea, es importante que el profesor hoy en día entienda que el estudiante se forma de manera integral, ¿no? Entonces debe desarrollar y manejar todas las disciplinas, pero se tiene en cuenta que no necesariamente esto debería concluir en la universidad. Si llega así, a buena hora. Pero ¿qué ocurre? Luis, acá hay un tema crucial porque los expertos a nivel internacional dicen que un currículum debería tener un tiempo de vida de 3 años. Y eso lo refrenda la ley universitaria aquí en el Perú. Digamos, cada carrera profesional tiene que actualizar su currículo cada 3 años. Sin embargo, el currículo nacional está desde el año 2016 y no se ha hecho una revisión hasta la actualidad. Está prácticamente cumpliendo 9 años. Entonces, digamos que ha pasado como que 3 periodos de revisión que no se han hecho. Claro. Teniendo en cuenta que inclusive ese currículo ha aguantado un poco la pandemia, que era, digamos, un fenómeno que no se tenía considerado de ninguna forma. Entonces, a partir de la pandemia también el ser humano ha desarrollado otras competencias, ¿no? Sí. Entonces, este currículo ya necesita urgentemente tener una actualización, porque por ende, si está desactualizado este perfil de egreso, este currículo, este perfil de egreso también, obviamente, se queda corto. Tú lo has dicho en la introducción muy bien. Hoy en día la sociedad te pide nuevas exigencias. Por citar un ejemplo, ¿no? Formas de comunicarnos, las conocíamos todas, pero hoy hay una nueva, que es la comunicación digital. O sea, hoy jóvenes están optando inclusive como profesión el estar frente a las redes y claro, comunicar ciertos datos, vender ciertos servicios, productos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera aprendemos ese tipo de comunicación? La escuela básica debería formarte en estos ámbitos también, por ejemplo, ¿no? Y además también teniendo en cuenta que, claro, yo he escuchado muchas veces donde dices, vas a una convocatoria laboral y claro, dices, tengo tanto pergamino, pero al fin y al cabo cuando me hicieron la entrevista psicológica o de habilidades blandas también, que es importante, no pasé. ¿Qué tanto estudié? Pero al final por las habilidades blandas, hoy en día también es un punto importante para las empresas ese punto. Lo has dicho perfectamente. Es más, creo que más fuerza, más allá de lo cognitivo, o sea, qué tanto manejas la disciplina es qué tanto manejas tus emociones, ¿no? Es importante entender que en esas 31 competencias que tiene el currículo nacional, en varias competencias está, digamos, entre líneas, aspectos que manejan la parte de inteligencia emocional, pero hoy en día te exige que de manera explícita se trabaje esta parte emocional. Hoy en día no lo tiene este currículo actualmente, sin embargo ya es una necesidad. A eso sumémosle todos estos indicadores de violencia a los cuales están expuestos nuestros estudiantes y maestros, ¿no? Hace 8 años atrás era impensable que entre un individuo y que agarre, mate a balazos a un profesor frente a los estudiantes. Yo creo que se ha marcado un hito, Luis, y lo comparo mucho, hemos estado conversando con algunos expertos.
la década de los 90 marcó un hito la violencia cuando explotaron un coche bomba en Tarata, Miraflores. en Miraflores. Fue un antes y después con el terrorismo a partir de eso. Y comenzamos una reconstrucción nacional y hoy el terrorismo está de lado. Yo creo que con este incidente de este individuo que ingresó a una escuela y asesinó a una persona, creo que se marca un hito también con la violencia que está rebasando todos los, digamos, puntos de regulación con respecto a este tema, ¿no? Entonces yo creo que este currículo tiene que tener de inmediato una revisión. Ahora, acá hay otro tema. Hay que tener en cuenta que así como en la medicina, ustedes tienen diferentes especialidades. En el mercado tú encuentras un neurólogo, un gastroenterólogo. En educación también hay expertos de diferentes disciplinas. Ajá. Y ser expertos en currículo no es cualquiera. O sea, no es porque yo tenga un título de profesor puedo ser llamado para mejorar el currículo. Podría dar algunas orientaciones, pero hay expertos en currículum que se encargan de eso. Y en el Perú, te cuento, Luis, hay muy pocos. Me atrevería a decir que no hay más de 20 expertos en currículo reconocidos a nivel nacional e internacional. Entonces hay que convocarlos, claro, para que junto a las demás entidades, porque para manejar el currículo nacional no solamente tiene que estar el Ministerio de Educación. Por ejemplo, si quiero hacer un currículo tendría que convocar al Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque tengo que tener datos exactos de cómo está el nivel de desnutrición en nuestros jóvenes, porque eso también me dice qué tipo de estrategias y metodologías debo utilizar. Claro. Por ejemplo, si quiero ver cómo está el mercado laboral, tendría que convocar al Ministerio de Agricultura, me dejo entender, o sea que eso tiene que ser un trabajo interdisciplinario, ¿no? Así es, efectivamente. Y ahora, claro, hablábamos hoy en día de las habilidades blandas, de los nuevos perfiles, y hoy en día también hablamos de inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías. También es una nueva competencia, de una manera u otra, que no solo apunta a los estudiantes, sino también una capacitación a los docentes incluso. Es correcto. Mira, a lo largo de la historia se ha demostrado que el profesor siempre se ha expuesto a estas innovaciones y ha habido ciertos temores, ¿no? Cuando vino la radio, todo el mundo decía que la radio reemplazaba al maestro, cuando vino la televisión, cuando vino el internet, y hoy vino la inteligencia artificial. Entonces yo creo que todas estas herramientas son medios que bien utilizados están en favor del desarrollo de las competencias del estudiante. Yo creo que lo que tenemos que entender es que estas herramientas son un medio, no son un fin. Que el maestro, que para que las reciba bien, tiene que estar preparado. Y hoy en día, Luis, los maestros del Perú, si tú haces un comparativo en América Latina, es uno de los mejores remunerados. Ojo, el profesor del sector público tiene un ingreso mensual aproximadamente de unos $900 aproximadamente. Y eso en América Latina el promedio está en $350 a $400. Estamos hablando que estamos por encima del promedio y además en el nivel 1 de los 8 niveles que tiene la carrera pública magisterial. Entonces, yo creo que hoy no hay excusa para decir no tengo los medios para capacitarme, porque más allá de tener los fondos, tenemos también plataformas en internet gratuitas que nos permiten capacitarnos, ¿no? Es cierto, hoy en día tenemos una amalgama pues de alternativas y opciones. Además también de una manera u otra la pandemia sirvió entre comillas, para que la digitalización sea mucho más rápida incluso a la que veníamos en este camino. Finalmente, Giovanni, cuéntanos por favor, en cuanto al perfil de hoy en día, que si bien es cierto, usted lo comentabas hace un momento, hay personas quienes hoy en día se preparan incluso para las redes sociales. En otros países hay carreras de influencers. ¿Es una nueva posibilidad? ¿Es una nueva alternativa? ¿O cómo podríamos enfrentar a ello? Porque de repente hay muchos docentes que quizás van a decir, no, ¿cómo van a vivir de eso? ¿Cómo van a estar pendientes de las redes cuando tenemos el mundo real, que son las letras, ser abogado, ser doctor, estudiar derecho, etcétera, etcétera? Luis, has tocado un punto importante. Hoy en día en el mundo hay las tendencias de las certificaciones progresivas. Te voy a dar un ejemplo a nivel universitario, ¿no? Por ejemplo, uno estudiaba arquitectura y te retirabas en el tercer ciclo de haber estudiado arquitectura y te quedabas en la calle y no sirvió para nada esos 3 primeros ciclos. Tendrías que empezar otra carrera o empezar otra cosa. En otros países ya se está dando que, por ejemplo, por ciclos tú vas recibiendo ciertos certificados. Ajá. Si tú te retiras en un cuarto, un quinto ciclo, te vas con ciertos certificados que te permiten ingresar en el mercado laboral. Pero lo mismo pasa con la escuela básica. Yo creo que el estudiante debería ir obteniendo ciertas certificaciones desde la escuela básica, porque te comento, hoy del 100% de los egresados de la escuela básica, menos del 20% ingresa en la PEA.
¿no? Entonces, ¿eso qué te dice? Que el que no ingresa a la universidad se queda en la calle y luego ¿qué pasa con esos jóvenes que están sin oportunidades laborales, ¿no? Probablemente el mercado se pueda aprovechar de ellos, podría ser, pero yo creo que en un nuevo currículum, con un nuevo perfil, entenderíamos que inclusive se podría certificar de manera escalonada, de tal manera que ese estudiante que no tiene la posibilidad de entrar a una universidad o ir a un instituto, por lo menos tiene bajo el brazo ciertas certificaciones, como tú lo dices, ser un comunicador con media, ser un community manager, ¿no? O otro tipo de competencia con el uso de la tecnología que a él le permita ingresar al mercado laboral y ser parte de la PEA, ¿no? Tal cual, ¿no? Hoy en día pues hay diversas competencias, hay diversas tecnologías que de una manera u otra permiten al egresado o en realidad al adolescente, al joven, tener más armas para poder salir adelante. Giovanni Arias, especialista en calidad educativa y gerente general del Sistema de Gestión de la Calidad Educativa, muchísimas gracias por estar aquí presente. Seguramente tendremos otra oportunidad para conversar sobre este y otros temas. Claro que sí, Luis, un gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien.